Números capítulo 30. No vamos a leer cada versículo de estos 4 o 5 capítulos, sino que vamos a ir avanzando alrededor de los temas que se presentan en los diferentes capítulos. Pero Números capítulo 30 habla de los votos. Mira lo que dice en el versículo 1 y 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Dice, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Está hablando de votos. Voto es una promesa de hacer algo para el Señor. Hay diferentes tipos de promesas que le hacemos a Dios. A veces le prometemos dejar de hacer algo. Ya no voy a hacer eso. O a veces le prometemos, ahora voy a hacer esto. El voto estaba en esa clasificación. Ahora voy a hacer esto para ti, Señor. Y en el versículo 2 me habla de los hombres haciendo un voto y Dios diciéndoles: si haces ese voto, no quebrantes tu palabra, harás conforme a todo lo que has dicho con tu boca. El resto del capítulo habla de mujeres haciendo un voto como el que están haciendo los hombres, pero las mujeres, ya sea solteras, casadas o viudas, dice el hombre, o sea, el padre o el esposo, tiene que ver por apoyar ese voto que la mujer está haciendo. Entonces el padre debía de, si escuchó el voto, confirmar ese voto o decir no te ligues en ese voto, y el voto quedaba anulado. O el esposo podía hacer lo mismo. Pero ¿qué tiene que decirnos Dios en este pasaje a nosotros? Bueno, nos dice una cosa: no hemos cambiado mucho como seres humanos. O sea, si Dios dice el voto que hagas lo cumples, ¿es por qué? Porque muchas veces no lo cumplimos. Vivimos el día de hoy en una sociedad dominada por muchas mentiras, ¿no? De decir, sí, te hablo, ¿no? Y cuando le hablas, la próxima vez que lo ves le dices, te hablo para vernos, ¿no? Y generalmente nuestra manera de hablar, ¿no?, siempre está ligada a especies de juramentos. Antes de conocer a Cristo, eso es tan común. ¿Sabes qué? Voy a ir. No, pero dijiste la vez pasada que ibas a ir. No, pero esta vez sí voy a ir, ¿no? Pero sí vas a ir. Te lo juro. Te juro por mí. Y dices varias cosas, ¿no? Por mi mamá o por Dios, ¿no? O por X persona. Te juro que ahí voy a estar, ¿no? Y generalmente ahora, si ya no dices jurar, entonces no te creen. Y es parte de nuestra sociedad, parte de la corrupción que hay en nuestra sociedad. Necesitamos jurar para que entonces nos crean. Y aquí el texto me dice, si tú haces un voto a Jehová, si tú ligas con juramento tu alma, más vale que lo cumplas, que no quebrantes tu palabra, que hagas conforme a todo lo que salió en tu boca. En Mateo capítulo 5, mira, acompáñame a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, Jesús está enseñando y habla acerca de los juramentos. En Mateo 5, versículo 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso es lo que has escuchado. Y Jesús dice: pero yo os digo esto, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No es como si Jesús estuviera diciendo, o sea, ¿cómo te atreves a jurar por el cielo? Ni siquiera es tuyo. El cielo es el trono de Dios. ¿Cómo puedes jurar sobre algo que no es tuyo? ¿Jurar por la tierra? La tierra es el estrado de los pies de Dios. O sea, ¿cómo puedes jurar jurar por Jerusalén? Jerusalén es la ciudad del gran rey, no te pertenece a ti. Pero incluso va más allá. Mira lo que dice en el verso 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y dices, pues me lo tiño. No, está hablando de que no tienes control sobre el cabello que sale en tu cabeza. Algunos sé que saben de eso, ¿no? A mí no se me cae el cabello, tengo muchísimo cabello, ¿no? Pero en realidad no tengo ningún control de mi cabello. No tengo un control para detener si me salen canas o no me salen canas, si se me cae o no se me cae. Entonces, ¿en qué sentido podría jurar por mi cabeza si ni siquiera controlo eso? Jesús dice, no jures. Y mira lo que dice entonces en el verso 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede.
Si dices sí, entonces que sea sí. Si dices no, entonces que sea no. Así de simple. Muchas veces antes de venir a Cristo teníamos como este rollo de tener que decirle sí a todos, ¿no? Y no quedar mal con nadie. Pero en realidad con todo el mundo quedabas mal. Pero ahora Dios te ha dado la capacidad de decir no. Si es no, es no. Y si es sí, pues es sí. Mira lo que dice en Jacobo, en Santiago, en el capítulo 5 de Santiago. Santiago, digo Jacobo porque en realidad Santiago se llama Jacobo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó a llamarse Santiago? Pues simplemente por el San Jacob, Santiago, ¿no? De donde de ahí proviene el que en nuestras Biblias aparezca el nombre Santiago. Pero Jacobo, el que escribió esta carta, el mismo Santiago, es hermano del Señor. Y recuerda las palabras de Jesús de esta manera en Santiago capítulo 5, en el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en, dice, condenación. Porque si juras y no cumples, entonces estás en pecado, ¿no? Y entonces Santiago dice, mejor que tu sí sea sí, que tu no sea no, y así no entras en una condenación. Jesús dice, más de esto del mal procede, ¿no? Y creo que cuando venimos a Cristo, no solamente nuestro hablar tiene que cambiar, sino nuestra actitud con lo que hablamos. Empezamos a ganar la confianza de nuestra esposa, de nuestro esposo, cuando decimos sí y es sí, cuando decimos no y es no. No tenemos que añadir más a nuestras palabras porque cumplimos lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces el día de hoy, trasladando nuestros días, ¿no? Pues la llamada, ¿no? Hoy, 7 de la mañana, suena el teléfono, departamento de cobranza de Banamex. Y dices, ¿cómo crees? ¿Ya me están hablando hasta en domingo? Pues sí, ¿por qué? Porque les debes. ¿Por qué? Porque prometiste pagarles, ¿no? Pero muchas veces lo dejamos y nos molestamos. ¿Cómo me están hablando a esta hora, no? Pues porque a otra hora no te encuentran, ¿no? O no contestas. Tienen que asustarte con una llamada a las 6 de la mañana que dices, ¿quién está hablando? Departamento de cobranza de Banamex. Nuestra vida a nuestro alrededor la hemos hecho así, en base a juramentos que muchas veces no cumplimos. Pero siendo creyentes debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Antes de conocer a Cristo éramos muy dados a eso. Diosito, si me haces esto, voy a hacer esto, ¿no? Y prometíamos cosas y decíamos cosas, ¿no? Señor, si mi novia regresa, Señor, voy a ir a la iglesia con mis papás, ¿no? Y resultó que regresó, nunca viniste y ya te dejó, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. Y más cuando venimos a hablar con el Señor. Mira la enseñanza que Salomón da en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés está después de Salmos, después de Proverbios, ¿no? Y en el capítulo 5 Salomón escribe esto: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para, ¿qué dice? Oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, ¿no? Me encanta esto. Salomón te está diciendo, Él está en el cielo, tú estás en la tierra, entonces, por tanto, sean, ¿qué cosa? Pocas tus palabras. Entonces, que guarda silencio. Escucha más de lo que vas a hablar. Algunos dicen, ¿no? Santiago mismo dice, sé pronto para oír y tardo para hablar, ¿no? Y algunos dicen, por eso Dios te dio 2 oídos para que escuches más y una boca para que hables menos, ¿no? Y sí, en Proverbios dice que en la multitud de palabras está el pecado. Y muchas veces nos enlazamos en nuestras palabras de esa manera. Y entonces Salomón dice, sean pocas tus palabras. Cuando vengas a la casa de Dios, ven más para oír que para hablar. Y entonces dice en el verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas
y no cumplas. ¿Te das cuenta? Que tu sí sea sí, que tu no sea no. En Colosenses Pablo dice, desechando la mentira, ¿no? Habla verdad con tus hermanos. Di la verdad. Dios quiere transformar mi vida y ahora que estoy en este rumbo a casa, debo de despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo. En Números capítulo 31, ya pasamos el primer capítulo, ¿ya viste? Números capítulo 31, en algunas de las Biblias ahí tiene como título Venganza de Israel contra Madián. Venganza de Israel contra Madián. Y es que en esta porción Dios le da instrucciones a Moisés de ir y atacar a este pueblo, a los madianitas, ¿no? Y el pueblo se enfrasca en una guerra, literalmente una guerra santa, por así decirlo. Una guerra comandada por Dios. Dios estableció esto, ¿no? Mira lo que dice en Números 31, verso 2. Verso 2 dice: haz la venganza, dice Dios a Moisés, de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. La instrucción era matar todo, acabar con todo Madián. ¿Por qué esto? Bueno, tenemos que ir hacia atrás en la historia. ¿Recuerdas a Balaam? Este profeta que por necio, ¿no? Una asna fue más inteligente que él, ¿te acuerdas? Y que la asna incluso le habló, ¿no? Y él todavía se pone a discutir con ella, ¿no? Y recuerdas que ese Balaam fue contratado, por así decirlo, por Balac, ¿no? Para ir y maldecir el pueblo de Israel. Y él venía, lo iba a maldecir, y ¿qué salía de su boca? Bendición. Y entonces decía Balac: pero te contraté para que los maldijeras. Y él decía: pero eso es lo que salió de mi boca. Y entonces una segunda vez volvió a ser contratado: maldícelos, y ¿qué salió de su boca? Bendición. Y una tercera vez igual, salió de su boca bendición. Y entonces al ver que no podía maldecir al pueblo de Israel, entonces da consejo a Balac, ¿no? Y el consejo es este, ¿no? Que las mujeres vayan, seduzcan a los hombres, se unan a los hombres, y eso va a hacer que ellos vayan a adorar otros dioses. Eso va a ser la terminación del pueblo de Israel. Mira lo que dice en Números capítulo 25, Números 25 en el versículo 17. Dios le dice a Moisés: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor. Así Balaam les aconseja de esta manera. Es más, en el versículo 16 de Números 31 lo dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Y dice: por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Este hecho de cómo las mujeres de los madianitas habían seducido a los hombres y llevarlos a adorar a otros dioses había producido un juicio en el pueblo de Israel y había producido muerte. Y Dios le dice a Moisés, y Dios le dice al pueblo de Israel: ve, haz la venganza de Jehová a Madián. Ve y acaba con todo, mata a todos. Ahora, sé que una frase como esta, dices: ahí está, Dios es un asesino, homicida, hace lo que Él quiere, pero no es así. Debo de entender que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que juzga con justicia, no es un Dios injusto. Él no está haciendo esto injustamente. De hecho, a través de estos capítulos, estos libros que hemos visto en el Pentateuco, nos hemos dado cuenta que 400 años Dios fue misericordioso con este pueblo, esperando que vinieran a conocer al Dios verdadero. Pero ellos hicieron todo lo contrario, y ahora en los últimos días peor, hicieron que el pueblo de Israel se arrodillara y se postrara ante dioses ajenos. Y entonces Dios dice: acaba con ellos. Y mira, 1000 personas de cada tribu, en Números 31 me dice, fueron a la guerra.
12,000 personas, hombres mayores de 21 años fueron a la guerra. En el verso 7 dice que mataron a todos los hombres. En el versículo 9 dice que no mataron a las mujeres, sino se las llevaron cautivas y también a sus hijos. Y en el verso 15 dice que Moisés está enojado con ellos. Les dice eso que vimos. O sea, ¿cómo? Por el consejo de Balaam fueron ellas las que hicieron pecar al pueblo de Israel. ¿Cómo pudiste haberlas dejado vivas? Y entonces ordena la muerte de todas las mujeres, de todos los niños varones, ¿no? Y solamente las mujeres jóvenes, muy jóvenes, son perdonadas sus vidas, ¿no? Y de repente dices, ¿cómo? O sea, eso está muy agresivo, o sea, está muy fuerte. Pero ¿cómo puedes dejar vivo aquello que los llevó a los ídolos y los llevó a la muerte? Pues esto es muy agresivo. Pues sí, de hecho la Biblia me pide a todo creyente, todo aquel que ha decidido creer en el Señor, que tiene su destino en el cielo, que su hogar celestial es lo que le está esperando, le pide tomar decisiones radicales. Es más, de hecho, la vida de un creyente debe de estar dominada por decisiones radicales. ¿Recuerdas a Jesús diciendo, si tu mano es ocasión de caer, entonces ¿qué haces? Córtate la mano, ¿no? Prefiero que vayas al cielo manco, ¿no? A que vayas con todo tu cuerpo entero al infierno, ¿no? Ahora, ojo, no está hablando Jesús literalmente que te cortes la mano. No quisiera ver muchos mancos la próxima semana. No, sino lo que Jesús está diciendo es, sé radical con el pecado. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de ti. Sé radical con esto. Y mira qué radical es lo que Dios nos pide en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 5 al versículo 7. En Colosenses 3, justo cuando Pablo está hablando de esto, despójate del viejo hombre, vístete del nuevo, entonces él dice estas palabras: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, dice, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también, ¿qué dice? Anduviste, ¿cuándo? En otro tiempo, cuando vivíais, dice, en ellas. Esta es una decisión radical. Dios me está pidiendo, haz morir lo terrenal que hay en ti. O sea, fueron estas cosas las que te llevaron a la idolatría. Idolatrabas estas cosas: el sexo, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, el dinero, la avaricia. Eran esos ídolos. Y dice Dios, acaba con eso, hazlo morir, hazlo morir. Esto es una decisión que necesito hacer radical en mi vida. Hazlo morir, haz morir lo terrenal que hay en ti. Dice, en eso anduviste en otro tiempo, pero no es para este tiempo. Ahora que está el pueblo entrando a la tierra prometida, necesita acabar con aquello que antes los llevó a la idolatría y antes los llevó a la muerte, ¿no? Ahora, en el capítulo 31, ¿no?, toman un botín. El botín lo dividen en tres partes: la primera parte para Dios, la otra parte para los soldados, la otra parte para el pueblo, ¿no? Pero de repente están ahí reunidos y los jefes de millares, de centenas, los que habían llevado a los jóvenes a la guerra, empiezan a contar los que vinieron de regreso a la guerra, ¿no? Y entonces eran 11,998, 11,999, 12,000. ¿Cómo? ¿Todos vinieron de allá? Sí, el texto dice que no hubo un solo hombre de Israel que muriera en esta batalla. ¡Qué increíble! ¿No es eso increíble? O sea, cuando Dios te pide, haz morir lo terrenal que hay en ti, de repente piensas y dices, pero dejar esas cosas, o sea, dejar todas estas cosas, o sea, siento que va a quitarme una parte de mí. No, ¿sabes qué? Te va a hacer completo. Al contrario, va a quitar aquello que estorba para que puedas verte completo en el Señor, ¿no? Y por este hecho, ellos decidieron, vamos a presentar una ofrenda especial a Dios. O sea, esto no me lo está pidiendo Dios, pero de mi corazón, de gratitud, porque Él ha guardado mi vida. Vinieron todos los soldados a presentar una ofrenda especial a Dios. ¿Alguien se siente así aquí?
¿Alguien se siente con gratitud a Dios porque Él ha rescatado su vida? ¿No? Y qué interesante, porque eso también me habla de cómo vengo acá. O sea, ¿por qué vengo acá? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? O sea, algunos a lo mejor vendrán porque los trajeron de las orejas, ¿no? Porque si no me regañan cuando regrese a casa, no sé. Pero qué mejor manera venir a la iglesia por gratitud. Con una actitud de gratitud. Señor, gracias. Has rescatado mi vida. Y la verdad vengo a rendirme a ti, a responder a tu amor. Vengo a ofrecer mi vida. ¿Por qué? Porque tú has salvado mi vida. Es una ofrenda especial. Pablo dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es mi culto racional. Es lo más lógico que debo de hacer por la misericordia que he recibido de parte de Dios. Números capítulo 31. Números capítulo 32, ¿no? Son dos tribus. Si te estás dando cuenta, todo tiene que ver en ese sentido. Quítate, despójate del viejo hombre, vístete del nuevo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, ¿no? Y haz morir lo terrenal que hay en ti. Acaba con aquello que antes te llevaba a la muerte. En el capítulo 32 hay dos tribus que presentan una petición especial a Dios. Son las tribus de Rubén y la tribu de Gad. Presentan esta petición delante de Moisés. Y mira lo que dicen. Esta es la petición, es Números 32, versículo 5. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Moisés escucha esta petición. La petición es esta. Tenían gran cantidad de ganado, sus familias, estas dos tribus, y de repente dicen, ¿por qué no nos quedamos aquí? ¿Por qué ya no cruzamos el río Jordán? Vamos a quedarnos aquí y que esta sea nuestra tierra, ¿no? Ya no cruzamos el Jordán. Pero cuando Moisés escucha esto, él pues obviamente reacciona enojado, porque para él entrar, o sea, imagínate, a Moisés no se le permitió entrar, y ellos que pueden entrar no quieren entrar, ¿no? Y entonces él les dice, ¿cómo crees? O sea, entrar es igual a conquistar, a tomar la posesión, la herencia que Dios nos ha dado. Entrar implica que las otras 10 tribus van a entrar y luchar y pelear con las naciones que están ahí para hacerse de la herencia que Dios les ha dado, la herencia que Dios les ha entregado, pero ustedes se van a quedar de este lado. Y entonces Moisés en Números 32 comienza una lección de historia. ¿Sabes qué? La generación anterior murió en el desierto porque no creyó, porque decidió no entrar a la tierra prometida. Pero entonces Rubén y Gad se explican mejor y les dicen, ok, lo que quiero decir es que los que pueden ir a la guerra van a cruzar el río Jordán, van a apoyar a las otras 10 tribus, a conquistar cada una de las ciudades, pero nuestras familias se van a quedar de este lado. Así es que, ¿por qué no hacemos aquí majadas para nuestros ganados, lugares para nuestras familias y cruzamos con ustedes el río Jordán? Conquistamos todo y entonces nosotros regresamos a esta tierra, ¿no? Y entonces a Moisés le parece algo aceptable, pero les hace una advertencia. Y esto es importante. Mira lo que dice en Números 32, versículo 23. Porque la advertencia que le hace a ellos es una buena advertencia para nosotros también. Mira lo que dice Números 32, versículo 23. Mas si así no lo hacéis. Moisés le está diciendo, ok, lo acepto, van y regresan. Pero si no lo hacen, dice aquí, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado, ¿qué dice? Os alcanzará. Os alcanzará. Qué interesante. No sé, porque esto aplica con cualquier pecado en cierto sentido. O sea, en todo sentido. O sea, cuando yo peco contra Dios, ese pecado me va a alcanzar, ¿no? David sabía de esto. David, el rey David, aún siendo el rey David y siendo el hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Cometió un gran pecado y expresa él lo que sucedía en él mismo cuando él no hablaba y confesaba su pecado, sino que lo guardó. Su pecado lo alcanzó literalmente. En el Salmo 32, en los versículos 3 y 4, David dice esto:
mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces dice en el verso 5, mi pecado te declaré. ¿Qué era lo que había callado? Su pecado. Había guardado su pecado, no había confesado su pecado. Y el callar su pecado lo afectó incluso, dice aquí, físicamente. Mis huesos se envejecieron. No, en Proverbios, en Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero aquel que lo confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Y lo que él está viendo en su vida es que no hay prosperidad. El verdor de verano, lo que debía de haber sido brillante, ¿no?, con flores, con frutos, se ha convertido para él en una sequedad. Parece otoño cuando en realidad es verano. Los árboles están con las hojas caídas y secas cuando en realidad deberían de tener fruto entre sus ramas. Y esa es la expresión. Esto es muy poético, pero es en realidad lo que está pasando dentro de él. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, no había fruto en mi vida, no prosperaba. Pero dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué sucedió? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué impresionante. De repente David dice, pero lo hablé, lo confesé, vine a ti y lo dije, y lo que recibí fue perdón. Aquel que se acerca al Señor encuentra perdón, encuentra misericordia, encuentra gracia. El hijo pródigo, cuando regresó a casa de su padre, encontró que su padre lo vio desde que estaba lejos, y que el padre, movido a misericordia, fue y le abrazó y le besó. Es increíble cuando venimos a Dios confesando nuestros pecados. La Biblia me dice, David mismo dice, no estoy como con mis hijas, ¿no? Le digo a una un nombre y no es ese nombre, y es otro nombre y es otro nombre. No Pablo, no, sino David también dice, David dice, ya se me fue lo que iba a decir. David dice, Señor, te traería sacrificios, pero eso no es lo que tú quieres. O sea, el sacrificio que tú aceptas es un corazón contrito y humillado delante de ti. Cuando uno viene con su corazón contrito, humillado, con su espíritu humillado, y viene con el Señor y le dice, Señor, he pecado. Mira lo que sucede. Has perdonado la maldad de mi pecado. Ahora, mira la resolución a la que llega David en este versículo, en el verso 6, dice, por esto orará a ti, ¿quién? Todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, ¿qué dice él? O sea, sabiendo esto, que encontramos perdón de pecados cuando nos acercamos a él de esta manera, todo mundo vendrá a él. Todo santo orará a ti porque vas a ser hallado. Esta es una lección para nosotros. Si hemos estado encubriendo nuestro pecado, no pienses que puedes esconderte de Dios o esconder tu pecado. El Salmo 139 me dice que ni siquiera las tinieblas pueden esconderte de Dios. Dice ahí, para ti las tinieblas son como día. No puedo esconderme de ti. No hay manera de esconderme. Lo mejor que puedes hacer es acudir y apelar a su misericordia, venir y decirle, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, limpia mi corazón, lávame con hisopo. La advertencia de Moisés es, si tú pecas contra Jehová, tu pecado te va a alcanzar. Lo mejor que puedes hacer es confesar tus pecados. La Biblia me dice que si buscas al Señor y le buscas de todo tu corazón, le hallaréis. Encontrarás en Él misericordia. Si tú confiesas tus pecados y te apartas de ellos, dice la palabra, alcanzarás misericordia. Pero si los sigues encubriendo, no prosperarás. Qué lección, ¿no? Qué advertencia para todos nosotros y para estas dos tribus, Rubén y Gad. Pero entonces Moisés en Números capítulo 32 llama a Josué y a Eleazar el sacerdote,
Porque esta promesa que las dos tribus están haciendo de ir, entrar y luego regresar, Moisés no va a ser testigo de ella, porque Moisés ya le dijo a Dios, vas a morir. Entonces le llama a Josué, Eleazar, ustedes que van a estar aquí, escuchen esto que están diciendo Rubén y Gad, ¿no? Que van a apoyarles, que van a ir con ustedes, que van a ir a conquistar las ciudades con ustedes, ¿no? Y eso me da una lección también a mí. Ahora como nuevo creyente, como creyente en el Señor, en este nuevo caminar en Él, en este papel de despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre, la Biblia me enseña que yo debo de soportar a mis hermanos, soportándoos unos a otros, ¿no? Y dices, pues sí, yo lo he estado soportando, me caía mal, pero ahora ya lo soporto, ¿no? Pero no habla de eso. Habla de levantarlo, de apoyarlo, de estar con él. Así como Rubén y Gad decidieron, vamos a ir a apoyarles, así nosotros somos llamados a esto. Antes de conocer a Cristo, era pues que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿no? O sea, eso es lo que tienes que hacer, cada quien ve por lo suyo. Pero cuando vienes a Cristo, eso cambia y debe de cambiar en mi vida. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Mira lo que dice en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 15, hablando Pablo de los débiles en la fe, dice, los que somos fuertes debemos de soportarlos. Mira lo que dice, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así como Rubén y Gad iban a entrar con las otras tribus y apoyarles, así Dios nos ha unido en una familia para soportarnos unos a otros. ¿Ya los saludaste al principio de la reunión? Al final de la reunión pregúntales, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que oremos por algo? ¿Quieres que le pidamos al Señor por algo? Porque Dios me ha llamado a soportarte a ti, ¿no? Y te va a decir, ¿cómo que me soportas? No, le dices, no, a apoyarte, a animarte, a levantarte, ¿no? Soportándoos unos a otros. Eso aprendo en Números capítulo 32. Pero también aprendo otra cosa. No puedo creer que Rubén y Gad no querían vivir en la tierra prometida. ¿No te sorprende eso? Esa es la tierra prometida. Dios había hablado de tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo decidieron mejor quedarse de este lado del Jordán? ¿Cómo decidieron que era mejor quedarse que cruzar a una tierra que ni siquiera habían visto, que no habían visto? Bueno, mira lo que dice en Números 32 en el primer versículo. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Ellos fueron guiados por ¿qué cosa? Por lo que vieron, por la vista. Hubo un hombre que hizo eso, un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham. Cuando Abraham le dice, ¿sabes qué? Apartémonos porque nuestros ganados son muchos, no hay tierra suficiente para nosotros en el mismo lugar. Lot dice que levantó la vista y vio hacia Sodoma. Y cuando vio hacia Sodoma, vio tierras que eran fructíferas, como el río Nilo, ¿no? Como el Edén incluso dice. Y entonces él decide por la vista quedarse en ese lugar, aún a sabiendas que Sodoma era un territorio lleno de hombres que pecaban en gran manera en contra de Dios, que eran malos y pecaban en contra de Dios. Ellos decidieron por vista. Lot decidió por vista y se acercó a Sodoma, ¿no? Y no solamente se acercó a Sodoma, en capítulos siguientes vive dentro de Sodoma. Y no nada más eso, sino capítulos más adelante, él está a la puerta de Sodoma como uno de los líderes de Sodoma. Y él no vino a hacer influencia a Sodoma, sino que Sodoma empezó a apropiarse de su familia. Cuando él sale de ahí, no sale sino solamente con su esposa y con sus 2 hijas. Sus yernos ni le creyeron, ¿no? Se burlaban de él, el pueblo se burlaba de él. Y cuando él sale, él no fue influencia para Sodoma en ninguna manera, pero Sodoma tuvo gran influencia sobre sus hijas,
Sus hijas viéndose solas con él y pensando que Sodoma era todo lo que existía y no había más hombres, emborracharon a su padre y abusaron sexualmente de él, y las dos quedaron embarazadas. Todo comenzó decidiendo por vista. La Biblia me dice que aquellos que creemos en el Señor andamos por fe, no por vista. Dice, las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Entonces no somos guiados por las cosas que se ven, sino por las cosas que no se ven. Y eso es muy práctico en nuestra vida. En nuestra vida eso es exageradamente práctico. ¿Cómo decido? ¿Cómo puedo decidir a qué escuela voy a inscribir a mis hijos? ¿Qué negocio voy a hacer? Y muchas veces el negocio lo hago y dice, tengo un socio, pues él no es cristiano, pero bueno, pues nada más le falta sí para ser cristiano, ¿no? Es súper buena onda, es súper lindo, ¿no? Y la verdad me hallo muy bien, me acepta como soy, ¿por qué no lo voy a aceptar como él es, ¿no? Y me asocio y entro en una sociedad con alguien que no debo de asociarme, y de repente veo mi ruina, porque fui guiado por vista, pero no por fe. Si el día de hoy viniste pensando y diciendo, Señor, muéstrame cuál es la decisión que debo de tomar esta próxima semana, porque el lunes me van a hablar, lo mejor que puedo decirte es: no decidas por vista, decide por fe, por lo que la palabra de Dios te dice en el asunto en el que estás. Ellos decidieron quedarse porque vieron la tierra que era tierra de ganado y se perdieron de entrar a la tierra que fluye leche y miel. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Pablo sí lo dice: pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra del Padre. No la pongas tu mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Números capítulo 33, del versículo 1 al versículo 49, puedes leerlo en casa. Es una lista de ciudades. Puedes transcribir las palabras, puedes memorizar las palabras, ¿no? Pero ¿qué me enseña este pasaje con todas estas ciudades? No ahí. En realidad es una descripción de las jornadas, de la jornada desde Egipto hasta el lugar donde están ahora. Y se escribe a qué ciudad llegaron, dónde acamparon, y luego a cuál ciudad llegaron, dónde acamparon, y así avanzando. Y lo que yo aprendo en estos 49 versículos es una cosa: Dios es fiel. Dios es fiel. O sea, a pesar de la incredulidad de su pueblo, a pesar de las quejas de su pueblo, a pesar de la rebeldía de su pueblo, del pueblo hablando en contra de Moisés, de la familia, el hermano y la hermana de Moisés hablando en contra de Moisés, llegaron al lugar donde Dios quería que llegaran, porque Dios es fiel. Y aprendo una cosa: Dios es soberano. Él es soberano. Y no quiere decir que el pueblo no tuviera decisiones. Claro, tomaron decisiones, y las decisiones los retrasaron por 39 años. Pero llegaron al lugar donde tenían que llegar. Y eso aprendo una cosa: que la obra que Dios ha comenzado en mí, Él la llevará a término. Y debo de confiar en eso. Y es increíble cuántas veces desconfío de eso. Y comienzo a dudar, y comienzo a preguntarme. Y comienzo a pensar, ¿no? A lo mejor Dios ya no me quiere guiar, a lo mejor Dios no está haciendo nada en mi vida, ya no escucho a Dios y demás cosas, cuando en realidad la Biblia me dice con claridad: estoy persuadido de esto, que lo que comenzó Dios, Él lo llevará a término hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel, Dios es soberano. En Números capítulo 33, en el versículo 50 al 56. ¿Por qué no lo leemos? Porque no hemos leído nada y luego van a decir: no leímos la Biblia ahora. Mira lo que dice en Números 33, versículo 50. Dice así: y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán. Deja de tenerme ahí. ¿Oíste lo que dijo Dios? Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán. O sea, simplemente esas palabras deben de llenarte de gran seguridad y certeza si tú eres el pueblo de Israel. O sea, Dios no está diciendo: pues si pasas el Jordán y si llegas a la tierra de Canaán. No, sino Él dice: cuando llegues, cuando atravieses el Jordán, cuando entres a la tierra de Canaán. Dios tiene la certeza de que ellos lo van a hacer, que ellos van a llegar a la tierra prometida.
Pero cuando lo hagan, mira lo que tienen que hacer. En el versículo 52 me dice: echaréis de delante de vosotros a ¿cuántos? Todos los moradores del país, y destruiréis ¿cuántos? Todos sus ídolos de piedra. ¿Y cuántas imágenes? Todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. La instrucción que tenían que hacer era esto: echar a los moradores de esa tierra, destruir a todos sus ídolos, destruir a todos sus dioses. Mira lo que dice en el verso 55, esta advertencia: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, por aguijones en vuestros ojos, por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Tú no los echas a todos, y los que se queden serán aguijones en tus ojos. ¿Alguien ha sentido aguijones en los ojos? ¿No? ¿Alguien quiere experimentar para que nos explique lo que se siente? ¿No? Espinas en los costados, dice. Eso se convertirán los moradores que tú dejes en la tierra, ¿no? Es una advertencia muy, muy interesante, y qué importante es tomar esta advertencia. Si tú escuchas esto y dices, pues los voy a echar a todos, ¿no? ¿Para qué quiero aguijones en mis ojos? ¿Para qué quiero espinas en mi costado? ¿Para qué quiero en el lugar donde estoy morando personas a mi alrededor que me aflijan cuando Dios me ha dado toda esta propiedad, cuando Dios me ha dado toda esta herencia? Bueno, vamos a continuar con este tema adelante. Números 34, el verso 1 al 15, describe los límites del territorio de la tierra de Canaán. Y es la descripción del límite, los límites en el occidente, en el sur, en el occidente, en el norte, en el oriente. O sea, habla de toda la heredad que Dios le dio al pueblo de Israel. Y de ese lugar es de donde tienen que echar a todos los moradores. O sea, Dios le está diciendo, pues no vayas echando moradores por todos lados sin saber hasta dónde. Yo te voy a decir hasta dónde. Este es tu límite, este es tu límite al norte, tu límite al sur. Tú tienes que echar a todos de ese territorio, ¿ok? Esto es lo que yo te he dado. Esta es la heredad que te he entregado. Esto es tuyo, y como hemos visto, es tuyo para siempre. ¿Entiendes eso? ¡Qué increíble! O sea, representa todo lo que Dios había prometido, representa toda su bendición. Estas dos instrucciones son muy claras: echaréis a todos, destruiréis todo ídolo y todo Dios, y lo haréis hasta estos límites. Es como muy claro. Adivina qué hizo el pueblo. Pues no lo hizo, ¿no? Se parece a nosotros, ¿verdad? Mira lo que dice en Josué capítulo 15. Bueno, vayamos directo a Jueces capítulo 1. Mira lo que dice Jueces capítulo 1. Josué es la descripción de cómo entran a la tierra prometida y cómo dividen los territorios, cómo conquistan ciudades, ¿no? Cuando llega el libro de los Jueces es porque Josué ya murió, ¿no? Falleció. Pero está en el libro de los Jueces, en el capítulo 1, hablando de cada una de las tribus y las conquistas que hicieron. Y mira qué tristeza. Jueces capítulo 1, versículo 21, por ejemplo. Dice: mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén, dice, hasta hoy. Mira lo que dice aquí mismo en Jueces 1, en el versículo 27. Dice ahí: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar, ¿qué dice? En aquella tierra. No los echaron. En Jueces 1, versículo 30 también: Zabulón tampoco arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Lo máximo que pudieron hacer con estas zonas, ¿no? Con estos territorios y con estos pueblos, fue convertirlos en tributarios, que pagaran un impuesto por estar en ese territorio, pero no los arrojaron.
En Jueces 1, versículo 32, mira lo que dice. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Dios les dijo: estos son tus límites, y echa a todos de ahí y destruye a todos los dioses. Pero ellos no lo hicieron. Ellos no los arrojaron, no los echaron de ahí. Se mantuvieron viviendo alrededor de ellos. Se convirtieron en ¿qué? En aguijones en sus ojos, en espinas en sus costados. Pero peor que eso, mira lo que dice ahí mismo en Jueces capítulo 2, en el versículo 6. Dice que Josué despidió al pueblo, ¿no?, después de haber entregado todas las heredades, ¿no? Y en el versículo 9 dice que los sepultaron, habiendo muerto a los 110 años, dice, los sepultaron en su heredad en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. En el verso 10 dice: toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, ¿qué dice ahí? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los ¿qué? Baales. ¿Y de dónde los sacaron? Ya sé. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hubo consecuencias de no echar fuera todas esas naciones y destruir todos los ídolos. Así es que, ¿qué hay para mí en esta última parte? En Números 33 al final y Números 34 al principio, dos cosas. Creo que es momento de servir al Señor y deshacerme de cualquier ídolo que tenga en mi vida. De cualquier ídolo que tenga en mi vida. Ahora, generalmente la palabra ídolo la relacionamos con una pequeña estatua, una imagen o algo por el estilo. Pero la Biblia me enseña que los ídolos son aquello que toma el lugar de Dios, es aquello a lo que le invierto más tiempo y más esfuerzo, mucho más que lo que invierto a Dios, ¿no? Ese es un ídolo. Y por lo tanto el ídolo puede ser o mi dinero, o mi trabajo, o mi carrera, o mi fama, o mi título, o incluso mi pareja puede ser mi ídolo, mi familia, mis hijos pueden ser mis ídolos. Y la Biblia me enseña que tengo que servir solamente a Dios. Y ahora veo las consecuencias de no haber derribado todos esos ídolos. Cuando se levanta una generación nueva, no tiene otra cosa más que ¿qué? Adorar a los ídolos que están en esa tierra. Y sería muy triste para mí que yo no me deshaciera de esos ídolos y que mis hijas crecieran viéndome adorando esos ídolos. Y no estoy diciendo postrándome en mi dinero, sino viviendo para mi dinero o viviendo para mi trabajo. Y mis hijas, cuando yo les diga: oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Papá, tengo que trabajar. Papá, tengo que ganar más dinero. Papá, me quiero comprar eso. Y no lo voy a comprar si no trabajo los domingos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios quiere que sirva solamente a Él. Y otra cosa aprendo. El pueblo, Dios le dio los límites del territorio que le había dado y representaba toda la promesa de Dios. Y creo que el día de hoy para nosotros es el momento de creer todo lo que Dios dice que ha hecho en nuestras vidas a través de Jesucristo. Porque muchas veces no nos hemos apropiado de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando yo leo en la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, es porque eso es lo que ha sucedido. Y yo debo de apropiarme de eso. Porque a lo mejor puedo ser un creyente que está camino hacia la meta, hacia el hogar celestial, pero estoy viviendo en mi pasado. Y no he entendido que las cosas del pasado quedaron ¿dónde? En el pasado. Y que aquí todas son hechas nuevas. Aquí todas son hechas nuevas. ¿O qué me dices de la libertad que Cristo nos ha dado? Y a lo mejor no me he apropiado de eso, de cómo Dios me ha hecho libre de la esclavitud. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahora soy libre, pero en realidad estoy viviendo como un esclavo. Así este pueblo, teniendo los límites de todo lo que Dios les había dado,
no se apropiaron de todo eso, no reclamaron su herencia. Y no estoy diciendo, estoy diciendo eso. Aprópiate de la herencia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Aprópiate de todas las bendiciones y los regalos que Él te ha dado, de toda la verdad que está incluida en su palabra, y créelo. O sea, deja de tomar pastillas para dormir, ¿me explico? Deja de pensar que haciendo tal o tal cosa vas a descansar mejor. Mejor créele al Señor Jesús cuando dice: ¿estás cansado, trabajado? Ven a mí, yo te haré descansar. Cree todas las promesas que Dios ha dado. Es el momento de apropiarme de cada una de ellas. El pueblo no lo hizo, y el pueblo mantuvo los ídolos ahí y los moradores ahí. Y lo que sucede es la nueva generación no conoce a Dios ni le interesan las cosas de Dios. Yo quiero que mis hijas me vean como alguien que camina directo a la promesa de Dios. Yo quiero que mis hijas vean a un hombre que su meta está allá, que su meta es Jesucristo. Yo quiero que mis hijas vean a un papá que cuando dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. Que no tengo que añadirle nada a estas cosas. Yo quiero ver que mis hijas tengan un papá que hace morir lo terrenal que hay en él, que no permite que haya algo que pueda destruirle y destruir a su familia. Yo quiero que mis hijas vean a un papá que soporta a los que están a su alrededor, que los apoya, que ora por ellos, que los levanta, que los anima, no que los está criticando todo el tiempo. Yo quiero que mis hijas tengan un papá que sabe que Dios es fiel y que le enseña: Dios es soberano y Dios va a terminar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Yo quiero que mis hijas tengan un papá que sabe los límites de la herencia que Dios le ha dado, que se apropia de esa herencia y que destruye cualquier ídolo que le está robando a su papá. Dios quiere que nos despojemos del viejo hombre, nos vistamos del nuevo y caminemos a la meta, a Jesucristo, por el camino que es Él en la fe. Que vivamos por fe y no por vista, que le creamos a Él.